El ajedrez nació en la India en el siglo VI con el nombre de Chaturanga. Era un juego de guerra con piezas que representaban infantería, caballería, elefantes y carros de combate, jugado en un tablero de 8 por 8. En el siglo VII, los persas lo adoptaron y lo transformaron en Shatranj. Aquí apareció por primera vez el concepto de jaque mate, y las reglas se volvieron más estratégicas. Con la expansión del Islam, el ajedrez se difundió por Asia, África y Europa. Algeciras, año 811. Él es Siryab, músico y cantor persa de Bagdad. No trae oro, ni armas, ni pergaminos. Trae algo más peligroso, ideas. Y entre ellas un tablero de 64 casillas que cambiará para siempre el modo en que los hombres piensan la guerra, la lógica y el alma. En pocos años, el juego de las 64 casillas conquistará Córdoba, cruzará Toledo y llegará a los reinos cristianos del norte. Los califas lo jugarán entre poemas. Durante siglos, las piezas seguirán moviéndose en silencio por los palacios de Al-Ándalus. Cada generación descubrirá algo nuevo en sus casillas, una trampa, una idea, una verdad. El juego evoluciona, se adapta, respira, y así pasarán 700 años. 700 inviernos y veranos de guerra, fe, conocimiento y fuego. Los reinos cristianos avanzarán. Se escribirán tratados en árabe, latín y hebreo, pero el ajedrez no desaparecerá. Sobrevivirá a la peste, al fanatismo, a las cruzadas. De mano en mano, de abadía en corte, seguirá su camino. En un rincón sereno de Extremadura, en la villa de Zafra, en plena efervescencia cultural, entre tratados, arte y teología, nacía Ruy López de Segura. No era un guerrero, ni un noble, era sacerdote, pero en sus manos el tablero se convirtió en campo de batalla. Ruy López no solo jugaba, escribía sobre ajedrez. Un servidor de Dios y un maestro del juego. No se conformó con jugar, quiso entender, analizar, repetir, descubrir por qué una jugada vencía y otra fracasaba, y así, entre misas y meditaciones, comenzó a trazar las primeras reglas no escritas del ajedrez moderno. No solo lo jugará, lo estudiará, lo entenderá y lo transformará. Será español, será sacerdote, y sin buscarlo se convertirá en el padre del ajedrez moderno. En el año 1561 publicó su obra maestra, Libro de la Invención Liberal y Arte del Juego del Ajedrez. Fue el primero en estudiar aperturas, errores comunes y estrategias. Su legado dio nombre a una de las jugadas más famosas del juego, la apertura española. Una línea elegante, de presión silenciosa, como una danza de la mente. Viajó a Roma, desafió a los mejores jugadores de Europa y venció. En tiempos en los que el ajedrez era solo entretenimiento, Ruy López lo convirtió en ciencia. Su influencia fue tal que durante más de un siglo sus ideas dominaron los tableros. Ruy López había sentado las bases del ajedrez moderno en España, pero tras su muerte el juego cruzaría fronteras y fue en Italia donde una nueva llama comenzó a arder. Giovanni Leonardo, también conocido como Giovanni Leonardo da Cutri por su ciudad natal en Calabria, fue uno de los grandes maestros del ajedrez renacentista. Su apodo, Il Putino, el muchachito, reflejaba su precoz talento cuando comenzó a deslumbrar en los tableros de Europa. Pero la historia no se detuvo. Años después, en la Italia del siglo XVII, nacería otro genio, Gioachino Greco. Si Ruy pensó el ajedrez, Greco lo transformó en espectáculo. El análisis dio paso al arte, y el tablero se llenó de sacrificios brillantes y finales inmortales. Con una visión más estratégica y moderna, contribuyó a la transición del ajedrez medieval al renacentista. Sus victorias abrieron el camino. Un joven sin fecha, sin historia, pero con un don inmortal.
Escribir el ajedrez, Gioacchino Greco. Sus piezas no obedecían, danzaban. Cada partida suya era una sinfonía de muerte elegante. Viajó por Europa como un espectro, dejando belleza en cada salón. Murió joven, pero jamás fue derrotado. Y hoy, 5 siglos después, su sombra aún susurra movimientos en cada tablero. Greco fue el último gran artista del ajedrez renacentista. Con él, Italia brilló una vez más como cuna de genios, pero tras su muerte, el juego cayó en una larga sombra. Pasarían 92 años antes de que surgiera un nuevo faro. Esta vez, no en Italia, sino en Francia. Allí, entre partituras y peones, nacería el hombre que no solo jugaría al ajedrez, lo pensaría como nunca antes se había hecho, elevándolo de simples tácticas a la sublime estrategia que conocemos hoy. Tras un siglo de dominio del gioco piano, el tablero parecía haber encontrado su forma definitiva. En los salones iluminados por candelabros, donde intelectuales y artistas de París se reúnen, un joven músico descubrirá que el tablero no es solo un juego, lo sentirá, lo escuchará y cambiará para siempre las reglas del ajedrez. François-André Danican Philidor, niño prodigio de la ópera, transformará el juego en una auténtica ópera de estrategia. No buscará solo ataques, sino sistemas profundos y planes que revolucionarán la manera de jugar. Durante medio siglo, el ajedrez seguirá el compás marcado por Philidor, asentando las bases de una defensa tan sólida que seguirá siendo estudiada y debatida siglos después. Nueva Orleans, 1858. Él es Paul Morphy. Nadie lo sabe aún, pero será el mejor jugador de ajedrez de la historia. Desde niño, su genio era imparable. A los 9 años ya vencía maestros, a los 12 humillaba a los mejores de su ciudad. A los 19 conquistó América. Nadie podía con él. Entonces pondrá rumbo a Europa. Frente a él, los mejores del viejo continente, uno a uno caerán. El campeón Adolf Andersen incluido. Su juego deslumbrará, claridad, precisión, genio puro. No solo ganará, con solo 21 años, invicto, inigualable, Paul Morphy se apartará del tablero. Nunca buscará gloria ni fortuna. Para él, el ajedrez será arte, no ambición. Así, el joven campeón desaparecerá. Su leyenda vivirá siglos después, el invencible, el prodigio que asombra al mundo. Después de la retirada de Paul Morphy, el mundo del ajedrez quedará esperando un nuevo genio. Praga, 1836. En una ciudad de historia antigua y calles silenciosas nace Wilhelm Steinitz. Un niño que pasaría décadas en la sombra, oculto entre tableros y partidas sin gloria, lejos de la fama y los grandes salones. Durante años Steinitz fue un enigma, un talento oculto que trabajaba en silencio, forjando en su mente las reglas de un ajedrez nuevo. A los 30 años deja Praga para llegar a Viena, la ciudad vibrante donde el ajedrez comenzaba a transformarse. Allí despierta su genio, la mente que cambiaría para siempre el juego. Mientras otros buscaban la victoria con ataques rápidos y brillantes, Steinitz veía más allá: estructura, equilibrio, ciencia. Con paciencia implacable, desmontó los fuegos artificiales del ajedrez romántico y edificó la primera escuela de pensamiento moderno. En 1886, tras vencer a Johannes Zukertort, el mundo lo reconoció como primer campeón mundial de ajedrez. Pero su verdadera victoria fue dar al ajedrez un método, una lógica profunda que reverbera en cada partida seria de hoy. Y aunque su reinado cambió el juego para siempre, ya en las sombras se alzaba un nuevo titán.
Desde este humilde rincón, una mente prodigiosa se alzará para transformar el ajedrez para siempre. Su nombre, Emanuel Lasker. Con apenas 17 años, llegará a Berlín, será en cafés humeantes y bibliotecas donde forjará un estilo único, profundo, flexible, imbatible. A los 25 años, desafiará al viejo león Wilhelm Steinitz, el padre del ajedrez moderno. No será solo una lucha por un título, sino una batalla por el alma del juego. Victoria tras victoria, Lasker tomará la corona y la sostendrá durante 27 años, el reinado más largo y legendario que el ajedrez haya conocido. Cada partida, un testimonio de su genio. Cada movimiento, una obra maestra de estrategia y pasión. No fue simplemente un campeón, fue el hombre que llevó el ajedrez más allá del tablero, lo convirtió en ciencia, en arte, en leyenda. Como si las piezas obedecieran a una partitura escrita por un solo genio. Bajo el sol caribeño y el rumor de los primeros automóviles, nació quien sería una de las figuras más importantes en la historia del ajedrez. Un prodigio llamado José Raúl Capablanca. Aprendió ajedrez observando a su padre, y a los 4 años ya dominaba el tablero. Su ascenso fue imparable. Cada juego revelaba una nueva enseñanza. En cada movimiento, la armonía perfecta. No venía solo a conquistar un título, venía a cambiar el juego para siempre. En un mundo aún dominado por Lasker, el invencible rey del tablero durante 27 años, surgía un rival de talento natural, elegante, imbatible. Capablanca, con su estilo puro y sin esfuerzo aparente, conquistó los salones de Nueva York, Berlín, San Sebastián, hasta alzarse como campeón del mundo en 1921. Decían que no estudiaba aperturas, que veía más allá, que en sus manos el ajedrez se convertía en arte. El tablero sigue girando, y mientras Capablanca dejaba su huella en la historia, Tartakower forjaba algo más que táctica. Viena, 1910. Entre cafés envueltos en humo y partidas infinitas, nacía el estilo de un hombre diferente, Savielly Tartakower, el poeta del tablero. Era un arquitecto de pensamientos en el juego. Cuando estos dos mundos se cruzaron, no fueron simples partidas, fueron duelos de ideas, combates de ingenio entre el arte y la lógica. Y en ellos, Tartakower comprendió la verdad del tablero. Capablanca no tenía rivales, solo víctimas. Barcelona, septiembre de 1929. En el marco de la Exposición Internacional, Tartakower presentó su creación, la Apertura Catalana. Capablanca contribuyó a engrandecer la recién nacida apertura, un legado que sigue vivo en cada tablero del mundo. Pronto un eco resonaría en los rincones del ajedrez. Un titán se preparaba para reclamar el trono. Vitebsk, 1886. Aquí nació Aaron Nimzowitsch, un espíritu inquieto destinado a romper las reglas del ajedrez para siempre. Su mente audaz desafió la ortodoxia y abrió nuevas fronteras estratégicas. Con su obra maestra Mi Sistema, sacudió los cimientos del juego milenario. Control remoto del centro, fianchetos sutiles, maniobras invisibles, cada idea, una revolución. Y en medio del caos aparente, surgía una armonía oculta, como si las piezas obedecieran a una partitura escrita por un solo genio. En una Europa en plena efervescencia cultural, nació Richard Reti, un joven que no solo jugaba ajedrez, sino que veía en el tablero un espejo del pensamiento humano. Desde temprano, se rebeló contra la ortodoxia. Mientras la vieja guardia luchaba por el centro,
Reti enseñó a dominarlo desde la distancia, con maniobras flexibles y estrategia profunda. Su apertura fue más que una jugada, fue una declaración de principios. Y se convirtió en leyenda cuando con ella venció al campeón mundial José Raúl Capablanca, en Nueva York, 1924. La primera derrota de Capablanca en 8 años. Pero Reti era más que un teórico. Amante de la literatura y el atletismo, entendía que el ajedrez era tan humano como intelectual. En sus partidas se enfrentaban ideas, no solo piezas. Su legado es una invitación a pensar diferente, a buscar la belleza más allá de la victoria. Y tras Reti, en una Europa que aún ardía, emergió un titán, rompiendo todo lo establecido y forjando una nueva era en el arte del ajedrez. Moscú, 1892. Aquí nació Alexander Alekhine, prodigio con memoria de hierro y hambre de gloria. Desde niño, el tablero fue su campo de batalla. A los 12 ya derrotaba a maestros. Moscú quedó pequeño para su genio, y el eco de su talento pronto buscará resonar en las grandes capitales del ajedrez. Europa será su siguiente escenario. Viena, Berlín, París, forjará un estilo único, ataque brillante disfrazado de lógica fría. Donde otros vean igualdad, él verá jaque mate. En 1927, en Buenos Aires, desafiará al campeón mundial, José Raúl Capablanca, el último guardián de una era que agoniza. Alekhine no solo vencerá a un rival, sino que dominará el imparable curso del cambio, forjando un nuevo orden con mente voraz y espíritu indomable. Reinará 17 años en un mundo convulso, entre guerras, exilios y soledad. Su legado no solo se mide en victorias, sino en la creación de armas tácticas inolvidables. Cada partida será una obra de arte, trazando caminos invisibles que desafiarán la razón. Pero el tiempo no se detendrá. El legado de Alekhine permanecerá como un faro eterno, guía silenciosa para el ascenso de un nuevo coloso. Como siempre, es otra historia. Gracias por acompañarnos en este viaje milenario. Hasta pronto.